los siglos, la insistencia de que las escrituras verídicas eran las griegas fue disminuyendo. De hecho, Casidoro de la Reina revisó su traducción con la Biblia de Ferrara, hecha por judíos. Pero ya en los últimos 100 años ha vuelto mucho la insistencia de que las escrituras auténticas son las de la Septuaginta. Los que dicen esto se apoyan en el hecho o la suposición de que la mayoría de los versículos que se encuentran en el Nuevo Testamento vienen de la Septuaginta y no de las escrituras hebreas. Hay de ambos, pero mayoritariamente de la Septuaginta. Aparte de que tocaría revisar ese recuento, hay que tener en cuenta el que aparezcan citados otros libros en la Biblia no convierte esos libros en inspirados por Dios, porque hay muchísimos libros que se citan en las Escrituras, incluyendo libros escritos por filósofos griegos completamente paganos que escribieron su ideología 2-3 siglos antes de Cristo y están citados, y otros muchos libros, pero eso no convierte esos libros en escritura, sino simplemente que esa cita es verídica, es la verdad, lo que ahí se dice, pero no todos los libros o que todo el libro que han escrito se convierta entonces en canon bíblico. Encontramos versículos que obviamente están sacados de las escrituras hebreas. Por ejemplo, Mateo 2:15 no es de la Septuaginta, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, y da una cita textual, de Egipto llamé a mi hijo. Esa cita no existe en la Septuaginta, solo en las escrituras hebreas. Es decir, ¿cómo va a ser la Septuaginta inspirada si le faltan versículos? Y especialmente versículo como este, que Mateo está intentando mostrar que Jesús, o sea, Yeshua, es el Mesías, y ese versículo no está en la Septuaginta. Miremos lo que opina Jerónimo acerca de esto. Esto no está en la Septuaginta, pero sí se encuentra en las genuinas escrituras hebreas. En Oseas, donde dice, Israel es mi hijo, yo le he amado, y de Egipto he llamado a mi hijo. Mientras que en la Septuaginta, si se interpreta que es de Oseas, dice, he llamado a mis hijos de Egipto. Todos esos que niegan la autenticidad de las copias hebreas, que nos muestren este pasaje en la Septuaginta. Y cuando no lo encuentren, entonces nosotros se lo mostraremos en la Biblia hebrea, a menos que estén pensando que lo encuentran en Números 23-22. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Luego él sigue con el tema y les insiste que ese versículo tampoco puede estar sacado de ahí, porque también está en plural. También ocurre muchas veces que se mira un versículo en el Nuevo Testamento y luego se mira en el Antiguo Testamento y no cuadra, no es lo mismo. Entonces se dice, mira, ¿ves? Están citando de alguna otra Biblia, de alguna otra escritura. No están citando de la Septuaginta, pero tampoco están citando de las escrituras hebreas. Por ejemplo, Mateo 2:6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Buscas el versículo en Miqueas 5:2 y dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es diferente. ¿Pero por qué es diferente? Porque aquí en la Reina Valera está marcado como si fuera una cita, pero es que los evangelios son un comentario de las escrituras hebreas. Muchas veces no son citas, son simplemente un comentario, no una cita textual. Mateo está intentando demostrar quién es el verdadero Mesías, Yeshua. Entonces es un comentario y aquí está puesto como si fuera una cita.
lo cual es un error y le da cabida a pensar de que las escrituras hebreas no son las auténticas, sino que hay otras escrituras. También se dice que Mateo cita la Septuaginta en Mateo 1:23. Pero a ver, pensemos una cosa. Sabemos 100% de seguro que Mateo escribió el Evangelio de Mateo en hebreo. ¿Traduciría él la Septuaginta de regreso al hebreo, sabiendo que la Septuaginta viene del hebreo? ¿Cogería él un versículo de la Septuaginta traducido del hebreo y lo volvería a traducir al hebreo y le quedaría entonces diferente? ¿Para qué en un escrito en hebreo va a coger versículos de la Septuaginta cuando los tiene en hebreo? Miremos, por ejemplo, dice: «He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Ahí está citando Isaías 7:14. «Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Ese versículo se dice que está sacado de la Septuaginta porque traduce la palabra almaj como virgen. De hecho, si tradujeran Isaías literalmente del hebreo, lo más correcto sería: «He aquí la doncella concebirá». Pero hay que tener en cuenta que hay palabras ambiguas, igual que en español. En español puede decir chico, muchacho, joven, chaval, ¿verdad? En hebreo la ambigüedad es mucho más. La palabra almaj se puede traducir como doncella, como virgen, como joven. Entonces, ¿cómo se decide qué significado tiene una palabra? Porque hay mucha ambigüedad. Entonces, se define por el contexto. Entonces, en Isaías realmente no importa que pongas virgen, doncella o joven, pero en el contexto de Mateo, obviamente, esa ambigüedad queda eliminada por el contexto y ahí la traducción exacta es virgen. Por lo tanto, no necesariamente tiene que haberlo sacado de la Septuaginta, simplemente lo puso en hebreo, tal como estaba. Y significa lo mismo, no cambia nada. Tengamos en cuenta también que, aparte de Mateo, no sabemos realmente todos los libros del Nuevo Testamento en qué lengua fueron escritos. Es bastante probable que tanto Santiago como Judas fueran escritos también en hebreo. Por lo tanto, ¿para qué van a citar la Septuaginta? ¿Para qué alguien que no lee griego va a citar la Septuaginta? También tenemos otros versículos, como este de aquí. «Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron». Este versículo está sacado de Jeremías, pero se dice que es una interpretación o una traducción libre, que no está sacado de la Septuaginta ni está sacado tampoco de las escrituras hebreas. ¿Por qué iba a hacer eso? El Evangelio de Mateo está dirigido a los judeocristianos. Algunos de ellos, porque también habían subsectas, como los ebiomitas, solo aceptaban el Evangelio de Mateo, porque ellos guardaban la Torá al pie de la letra, así como, por ejemplo, también el Evangelio a los hebreos. ¿Por qué iba él a tergiversar las escrituras para poder dar su mensaje? ¿No es más bien que la tergiversación la hizo aquella persona que tradujo Mateo al griego? ¿No tiene más sentido? Lucas sí cita muchísimo la Septuaginta porque Lucas fue escrito en griego. Miremos, por ejemplo, Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente». Buscamos el versículo en Deuteronomio 6:5 y dice: «Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas». ¿Por qué está diferente? Porque está sacado de la Septuaginta. Pero, ¿realmente creen que Jesús andaba por Galilea predicando en griego, citando las escrituras griegas? Los galileos no hablaban griego. Los galileos eran los más judaizantes de todos los israelitas. De Galilea salieron los celotes, salieron los sicarios. La caída del templo de Jerusalén, realmente la culpa inicial era de los galileos revoltosos. ¿Por qué? Porque los galileos eran judíos que no vivían en Judea, vivían en Galilea, eran colonos.
¿qué más patriota, qué más nacionalista que un colono? ¿No hablaban griego? ¿Iba Jesús a dar las escrituras en griego? ¿Tiene alguna lógica? Entonces sí, de acuerdo. En Lucas, en Marcos, se cita mucho la Septuaginta, pero ¿en boca de quién? De Yeshua, que citaba en hebreo. Es el capítulo más sagrado para un judío. Es donde está el Shema Israel. ¿Iba él a citar el Shema Israel en griego? ¿Tiene algún sentido? Eso llegó ahí después, posteriormente. Además, tengamos en cuenta una cosa. Cuando los evangelistas se sentaban a escribir los evangelios, no se sentaban a escribir sus memorias. Yo, Juan, sí, yo me acuerdo hace 40 años que Jesús dijo esto y una cita literal. No, es una recopilación de escritos de la época de cuando Jesús estaba ahí. No era una cosa de memoria. Lucas lo dice. Es una recopilación no de lo que lo han contado, sino de lo que ha recopilado. ¿Iba Mateo a saberse la genealogía de Jesús en Mateo 1 de memoria? Lo tenía apuntado en un lugar. ¿Se iba a acordar de todo lo que Jesús le había dicho cuando estaba allí, palabra por palabra? No, eso lo tenía apuntado. ¿Y por qué? ¿Por qué lo iba a apuntar? Porque, a diferencia de la gente que escribe sus memorias, un profeta nunca escribe sus memorias. Un profeta, y Jesús era también profeta, y lo tenían por profeta, escribe la revelación o sus seguidores en el momento. Sobre la destrucción del templo, evidentemente que Mateo 24 estaría escrito como evangelio posterior a la destrucción del templo, pero las notas que él tenía eran anteriores, porque la prueba de que un profeta es verdadero es el cumplimiento de la profecía. Por eso que verás que los profetas del Antiguo Testamento no dicen «Yo profeticé la destrucción del templo». No, la profecía se escribe antes de que la profecía ocurra. Entonces los evangelios son recopilaciones de escritos. Por ejemplo, Mateo se basa mucho en lo que escribió Marcos y en lo que él mismo escribió, porque él estaba allí y tomaba notas. La pregunta, ¿iba Jesús a citar la Biblia en griego? Pensemos una cosa. Está traducida de un original griego, pero ¿de qué año es ese original griego? Está sacado del Textus Receptus, que es de Erasmo de Rotterdam, de 1516, con algunos arreglos y correcciones de 1519. 1500 años de copista. Y el Textus Receptus está basado en documentos de la época o los más antiguos del siglo XI. Es decir, que eso ha pasado durante 1000 y pico de años de copista en copista. Y tenemos cientos y cientos de pedacitos del Nuevo Testamento del siglo X, del XI, del IX, del VIII, del VII, del VI, y ya anteriores a estos hay más bien pocos, y todos están llenos de tachones, correcciones, arreglos. El mensaje en general es el mismo, pero unos le añaden versículos al Padre Nuestro, que son obviamente añadidos que se pusieron de un versículo del Antiguo Testamento. Está lleno de correcciones. Eran copistas que no sabían nada de hebreo, ni tan siquiera el alfabeto hebreo, ni consideraban que las escrituras hebreas fueran las inspiradas por Dios, sino que la Septuaginta es la inspirada por Dios. Por tanto, tú ponte en el lugar del copista. Está copiando un documento lleno de tachones que fue copiado de otro documento y llega un versículo y dice, anda, esta cita del Antiguo Testamento realmente no es así. Yo me acuerdo, yo la he leído en la Septuaginta, lo que realmente pone es esto otro. Entonces, ¿qué hace? Va y saca la Septuaginta y corrige el versículo. Ha pasado por un montón de manos y cada mano va haciendo lo que considera que son correcciones o añadidos. Y los más frecuentes, evidentemente, es corregir las citas del Antiguo Testamento, porque ahí no te puedes equivocar, solo has de coger la Septuaginta y copiarlo bien.
La mayoría de las citas del Nuevo Testamento son de la Septuaginta, pero realmente el que las escribió de la Septuaginta. Tengamos en cuenta una cosa más. Los copistas del Nuevo Testamento no tenían ningún protocolo, no tenían ninguna reglas de copiado. Ellos copiaban lo mejor que podían y lo mejor que lo sabían hacer. A veces se saltaban versículos, a veces ponían el mismo versículo 2 veces, y la verdad, si cogiéramos todos los documentos del Nuevo Testamento y los mezcláramos como un gran puzzle, podríamos sacar miles de diferentes versiones del Nuevo Testamento. Solo que, gracias a Dios, el mensaje sería el mismo. Como ellos no tenían ningún protocolo, podían fácilmente hacer algunos cambios, mientras que en las escrituras hebreas el protocolo que puso Esdras es increíblemente complicado de que haya una tergiversación, porque si en una página había una letra mal puesta o una letra bien puesta que tocara otra letra o que a una letra le faltara un palito, toda la página se tenía que repetir. ¿Qué pasó cuando aparecieron los manuscritos de Qumran? Pues ahí hubo un gran problema. De repente se dieron cuenta de que esta teoría estaba equivocada, porque allí se encontraron originales de las Biblias hebreas de la época en que se tradujeron al griego y resultaron que eran iguales a los originales que teníamos del Código de Alepo de hacía solo 1000 años. O sea, se demostró que no era cierta la idea de que los judíos masoretas de la Edad Media habían tergiversado las escrituras hebreas, que las escrituras auténticas eran la Septuaginta y que los originales se habían perdido, que realmente no se sabía cuáles eran los originales hebreos, pero gracias al milagro teníamos los griegos, que era una copia de los originales. Pero a partir de Qumran sí tenemos los originales. Ahí está una de las preocupaciones de por qué la Iglesia Católica mantuvo durante tantísimos años los manuscritos de Qumran fuera del alcance público. No querían que se supiera qué había ahí ni se pudiera tener acceso a ellos, solo unos cuantos curas, porque estaban en el lado jordano, por lo tanto, solo los tenían ellos. Normalmente cuando se encuentran otros manuscritos, en 1, 2 o 3 años ya están al público para que cualquier persona los pueda analizar. Ellos pasaron décadas sin ponerlos en conocimiento público, que era un escándalo. Se han escrito varios libros sobre el escándalo del Mar Muerto. Pero finalmente, cuando hubo la guerra, tomaron los israelíes Jerusalén Este, pues obviamente todos esos documentos cayeron en manos de los israelíes e inmediatamente los pusieron. Tú puedes ir allí y mirarlos tú mismos en el museo. Esos hallazgos desbaratan la teoría de que la Septuaginta es la verdaderamente inspirada por Dios.